Mi esposa declaró, la noche de chicas es sagrada, y el matrimonio es solo papel. Mis amigas estarán aquí, cuando tú te hayas ido. Empaqué mis maletas esa misma noche, sin mediar palabra. Mi esposa me acaba de decir que la noche de chicas es más sagrada que nuestro matrimonio, y que sus amigas estarán aquí cuando yo me haya ido. Déjenme contarles, exactamente, cómo se desarrolló esa conversación, porque lo que pasó después, lo cambió todo. Entré por la puerta principal, después de un martes normal en el trabajo, con el tintineo de las llaves mientras las dejaba sobre la encimera de la cocina. La casa olía a ese perfume caro, el que ella solo usaba para ocasiones especiales. Esa debió haber sido mi primera pista. Ella estaba en la habitación, de pie frente a nuestro espejo de cuerpo entero, aplicándose el rímel con el tipo de precisión que, antes, solía reservar para nuestras noches de cita. Llevaba un vestido negro, tacones que la hacían unos 8 centímetros más alta, y el cabello arreglado, como si se dirigiera a algún evento exclusivo. ¿Vas a algún lugar bonito esta noche?, pregunté, mientras me aflojaba la corbata. Noche de chicas, respondió ella, sin apartar la vista de su reflejo. Vamos a ir a ese nuevo bar en la azotea, en el centro. Esta era la 4ª noche de chicas en 3 semanas. No es que yo estuviera llevando la cuenta, simplemente para ser controlador. Pero, cuando tu esposa pasa más tiempo arreglándose para sus amigas, del que ha invertido en ti durante los últimos 2 meses, empiezas a notar ciertos patrones. Tal vez este fin de semana podríamos hacer algo juntos, sugerí, sentándome en el borde de nuestra cama. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos una verdadera noche de cita. Ella se dio la vuelta, y la mirada que me lanzó habría podido congelar el infierno. ¿En serio, vas a hacerme sentir culpable por pasar tiempo con mis amigas? No estoy intentando hacer sentir culpable a nadie. Solo digo que sería agradable pasar algo de tiempo de calidad con mi esposa. Ella dejó su brocha de maquillaje en la mesa, con mucha más fuerza de la necesaria. ¿Sabes qué? Estoy cansada de esta conversación. La noche de chicas es sagrada para mí. Estas mujeres han estado en mi vida más tiempo que tú, y seguirán aquí, mucho después de que tú te hayas ido. El matrimonio es solo un trozo de papel. Pero la verdadera amistad, eso es para siempre. Las palabras me golpearon, como un verdadero golpe físico. No porque hirieran mis sentimientos, sino porque revelaron algo que, durante meses, yo había estado intentando no ver. Ella no solo estaba priorizando a sus amigas por encima de nuestro matrimonio, estaba descartando activamente toda nuestra relación, como si no tuviera ningún sentido. Me puse de pie lentamente, y, de repente, mi mente estaba totalmente clara. ¿De verdad te sientes así?, pregunté, manteniendo un tono de voz calmado. Sí, así es. Y si no puedes lidiar con eso, tal vez deberías pensar en lo que eso significa. Ella agarró su bolso de la cómoda, revisó su teléfono, y se dirigió hacia la puerta de la habitación. No me esperes despierto. Probablemente lleguemos tarde. La vi alejarse, escuché el repiqueteo de sus tacones sobre nuestros pisos de madera, y escuché la puerta principal cerrarse de golpe, con una finalidad que pareció hacer eco por toda la casa. El silencio que siguió, no fue incómodo. Fue esclarecedor. Me volví a sentar en la cama, y miré a mi alrededor, observando nuestra habitación. Las fotos nuestras, del día de nuestra boda, estaban en su mesita de noche, pero estaban parcialmente bloqueadas, por frascos de esmalte de uñas y joyas que ella se había comprado. Mi lado de la habitación estaba limpio, organizado, y era respetuoso con nuestro espacio compartido. El lado de ella, parecía como si un tornado hubiera arrasado una tienda por departamentos. De repente, todo cobró sentido. Las noches llegando tarde. La forma en que había dejado de preguntar sobre mi día. Cómo había empezado a tratar nuestra casa como un hotel, y a mí, como a un compañero de cuarto que a duras penas toleraba. La forma en que se iluminaba al hablar de sus amigas, pero apenas levantaba la vista de su teléfono, cuando yo intentaba iniciar una conversación. El matrimonio es solo papel. Sus amigas estarán aquí cuando yo me haya ido. Bueno, estaba a punto de descubrir cuán rápido ese papel podía desaparecer, y cuánto valían realmente esas amigas, cuando las facturas empezaran a acumularse. Saqué mi teléfono,
y empecé a hacer una lista mental. Cuentas bancarias, servicios públicos, pagos de la hipoteca, pólizas de seguro, todas las cosas prácticas, de las que ella nunca se había molestado en aprender, porque yo siempre me había encargado de ellas. Si quería vivir como si estuviera soltera, estaba a punto de obtener, exactamente, lo que había pedido. La parte irónica era que, probablemente, me culparía a mí por ser irrazonable, o por no entender su necesidad de independencia. Pero esto no se trataba de independencia. Esto se trataba de respeto, y el mío, simplemente, se había agotado. Abrí mi portátil, y empecé a buscar anuncios de apartamentos en el estado vecino, lo suficientemente lejos como para empezar de cero, pero lo suficientemente cerca, como para manejar los trámites del divorcio de manera eficiente. Ella había dejado su elección dolorosamente clara. Ahora, era el momento de hacer la mía. La casa se sentía diferente después de que ella se fue. No vacía, simplemente honesta. Como si, finalmente, me estuviera mostrando lo que siempre había estado ahí. Cerré mi portátil, y caminé hacia la cocina. Su taza de café de esa mañana seguía en el fregadero, con una mancha de lápiz labial en el borde. Yo había estado lavando sus platos, todos los días durante 3 años, y ella nunca, ni una sola vez, había dicho gracias. Yo solía pensar que, simplemente, así era como funcionaba el matrimonio. Haces cosas por el otro, sin esperar elogios. Ahora me daba cuenta de que, en realidad, yo era el único que hacía algo. Abrí nuestro cajón de los trastos, y saqué la pila de facturas y documentos financieros, que guardaba organizados ahí. Factura de luz, agua, internet, hipoteca, seguro del coche, seguro médico, servicios de streaming, gastos de supermercado. Absolutamente todos estaban a mi nombre, o me mostraban como el titular principal de la cuenta. Ella nunca, ni siquiera, había pedido ver nuestro presupuesto mensual. Esta no era una decisión que yo estuviera tomando desde el enojo. Enojo habría sido gritarle antes de que se fuera, o enviarle mensajes desagradables mientras estaba fuera. Esto era algo más frío, y más definitivo. Esto era aceptación. Agarré un bloc de notas legal de mi escritorio, y empecé a anotar todo lo que necesitaba ser gestionado. Números de cuentas bancarias, contraseñas, información de contacto de los servicios públicos, cosas que ella necesitaría saber, si quería seguir viviendo aquí después de que yo me fuera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermano, preguntándome si quería salir a tomar algo este fin de semana. Lo miré fijamente por un momento, y luego respondí, la verdad, es posible que necesite ayuda para mover muebles el sábado. ¿Estás libre?, respondió él de inmediato. Todo bien. Te lo explico después. Solo necesito algo de fuerza bruta. Cuenta con ello. Dejé el teléfono a un lado, y continué con mi lista. La naturaleza metódica de hacer esto era casi tranquilizadora, como organizar un plan de negocios, excepto que, en este caso, el negocio era desmantelar mi matrimonio. Caminé por la casa, habitación por habitación, catalogando mentalmente qué era mío, qué era de ella, y que habíamos comprado juntos. El sofá de cuero de la sala, mío, de mis días de soltero. Los cojines decorativos que lo cubrían, suyos. El televisor de 65 pulgadas, lo compré con mi bono del año pasado. Los libros de mesa sobre diseño de interiores, definitivamente suyos. En el garaje, mis herramientas colgaban ordenadamente en el tablero perforado que yo había instalado. Taladro eléctrico, sierra circular, juego de llaves de tubo, caja de herramientas, todo mío. La bicicleta estática acumulando polvo en la esquina, suya. La había comprado durante su fase de resoluciones de Año Nuevo, una fase que duró exactamente 3 semanas. De vuelta en la habitación, abrí los cajones de mi cómoda. Mi ropa estaba doblada, y organizada por tipo. Sus cajones, en cambio, parecían como si una bomba de lavandería hubiera explotado dentro de ellos. Saqué una bolsa de lona del armario, y empecé a empacar lo esencial. Ropa de trabajo para los próximos días. Artículos de aseo, documentos importantes, el portátil. Yo no estaba huyendo. Estaba haciendo una retirada estratégica. Mi teléfono sonó. Era su tono de llamada.
Lo miré vibrar sobre la mesita de noche, y dejé que pasara al buzón de voz. 2 minutos después, volvió a sonar. Rechacé la llamada. Apareció la notificación del buzón de voz, y le di al reproductor. Hola, soy yo. Mira, creo que deberíamos hablar cuando llegue a casa. Tal vez fui un poco dura antes. Llámame. Un poco dura. Como si decirle a tu esposo que tu matrimonio es un papel sin sentido, fuera solo un error menor de comunicación. Borré el mensaje de voz, y bloqueé su número. El teléfono de la casa sonó, 15 minutos después. Era un número desconocido, pero yo sabía que era ella, llamando desde el bar. Desconecté el teléfono de la pared. Pasé el resto de la noche, empacando sistemáticamente. No todo. Eso tomaría demasiado tiempo, y crearía demasiado drama. Solo lo esencial, y las cosas que más me importaban. Álbumes de fotos de antes de conocernos. El reloj de mi abuelo. Libros que había coleccionado a lo largo de los años. Mis trajes buenos. Dispositivos electrónicos. Todo lo demás se podía quedar. Que ella descubriera cómo mantener un hogar por su cuenta. Que aprendiera lo que cuesta llevar una casa, cuando no tienes a alguien más manejando todos los asuntos prácticos, mientras tú sales a vivir tu mejor vida con tus amigas. Alrededor de la medianoche, cargué la primera ronda de cajas en mi coche. La luz del porche del vecino estaba encendida, y me pregunté si nos habrían escuchado discutir antes. No es que importara. Para mañana por la tarde, yo sería el vecino de otra persona. Encontré una instalación de unidades de almacenamiento, abiertas las 24 horas al otro lado de la ciudad, y alquilé una unidad en línea. Un espacio pequeño, contrato de mes a mes, y el código de acceso enviado a mi teléfono. Conduje hasta allí, descargué las cajas, y luego regresé por otra carga. Para las 3 de la madrugada, ya había sacado la mayor parte de mis pertenencias personales de la casa. Lo que quedaba, eran los artículos más grandes con los que necesitaría ayuda, muebles, electrodomésticos, y cualquier cosa demasiado pesada para una sola persona. Me senté en mi coche, en la entrada del garaje, mirando la casa donde había vivido durante 3 años. El lugar donde yo había pensado que estábamos construyendo una vida juntos. Las ventanas estaban oscuras, y la casa se veía más pequeña, de alguna manera, menos significativa. Mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas de números desconocidos, y 2 mensajes de texto de los teléfonos de sus amigas. No los leí. Ella estaría en casa en unas pocas horas, esperando encontrarme despierto, como algún esposo patético, listo para disculparse por querer pasar tiempo con su esposa. En lugar de eso, iba a encontrar algo mucho más interesante. Encendí el motor, y conduje hasta un hotel cerca de la autopista interestatal. Me registré, conseguí una habitación con vista al estacionamiento, y puse mi alarma para las 8 de la mañana. El día de mañana, iba a ser un día muy ocupado. La alarma del hotel sonó a las 8 en punto de la mañana. Yo ya llevaba 30 minutos despierto, mirando al techo y repasando mi lista de tareas. Sin dudas de última hora, sin crisis emocionales, solo fría eficiencia. Primera parada, el banco. Entré a nuestra sucursal local a las 9 de la mañana, en cuanto abrieron. La cajera me conocía por mi nombre. Yo había estado viniendo allí durante años, para manejar nuestras cuentas conjuntas. Buenos días. Necesito cerrar mis cuentas conjuntas, la de cheques y la de ahorros, y transferir mi mitad a una nueva cuenta individual. Ella me miró confundida. ¿Ambas cuentas? ¿Su esposa también vendrá a firmar? No, ella no vendrá. Según los acuerdos de la cuenta, cualquiera de las partes puede cerrar las cuentas conjuntas, sin la firma del otro. Me gustaría hacer eso ahora. Tomó 45 minutos, y la aprobación de un gerente, pero salí de allí con un cheque de caja por mi mitad de nuestros ahorros, y una nueva cuenta corriente solo con mi nombre. Las cuentas conjuntas estaban, oficialmente, cerradas. Lo siguiente, los servicios públicos y otros servicios. Pasé la mañana al teléfono, quitando mi nombre de cada factura compartida, la compañía de luz, el agua, el gas, el internet, el cable, y el plan de telefonía celular.
Como la mayoría de ellos estaban a mi nombre como titular principal de la cuenta, tuve que transferirlos a nombre de ella, en lugar de simplemente eliminar el mío. Señor, necesitaremos realizar una verificación de crédito al nuevo titular de la cuenta, me dijo el representante de la compañía eléctrica. Me parece bien. Haga lo que tenga que hacer. Algunas de las transferencias tardarían un par de días en procesarse. Ella recibiría cartas de notificación por correo, explicando que las cuentas se estaban trasladando a su nombre, y que necesitaría configurar nuevos métodos de pago. La hipoteca fue más complicada. Yo no podía, simplemente, quitar mi nombre sin su firma, pero sí podía dejar de hacer los pagos. Llamé a la compañía hipotecaria, y eliminé el pago automático de mi cuenta bancaria. Nos enviarían avisos de retraso a los dos. Pero bueno, ese era su problema ahora. Para el mediodía, yo ya estaba de vuelta en la casa. Su coche no estaba en la entrada. O seguía desmayada en algún lugar después de su sagrada noche de chicas, o estaba desayunando con sus amigas, quejándose de su esposo irracional. Mi hermano apareció con su camioneta, justo a tiempo. Entonces, ¿cuál es la historia?, preguntó, mirando la casa. Anoche me dijo que sus amigas son más importantes que nuestro matrimonio, y que el matrimonio es solo papel. Así que, le estoy dando exactamente lo que quiere, la oportunidad de vivir sin la carga de ese papel. Él silbó por lo bajo. Maldición, ¿y no vas a intentar ir a terapia de pareja, o hablarlo? No puedes llevar a terapia a alguien que, fundamentalmente, no te respeta. Ayúdame con el sofá. Trabajamos de manera eficiente. El sofá de cuero, la mesa de centro, mi escritorio de la oficina en casa, la cómoda de la habitación, el televisor de 65 pulgadas, y el centro de entretenimiento. Le dejé los muebles del dormitorio, ya que la mayor parte de ellos, de todos modos, habían sido suyos. Dos de mis compañeros de trabajo aparecieron alrededor de las 2 de la tarde, con otra camioneta. Las noticias vuelan rápido cuando alguien necesita ayuda para mudarse, especialmente cuando hay drama de por medio, pero no hicieron preguntas, simplemente, ayudaron a cargar las cajas y los muebles. La parte más difícil fue la cocina. Habíamos recibido la mayoría de los electrodomésticos y utensilios de cocina, como regalos de boda. Me llevé lo que necesitaba para cocinar comidas básicas, y dejé el resto. El costoso juego de cuchillos que su madre nos había regalado. La batidora de pie que ella nunca había usado. La vajilla elegante que solo sacábamos para las visitas. Todo eso se quedaba atrás. Caminé por cada habitación una última vez, recogiendo los últimos artículos personales míos. Mis libros de los estantes de la sala, dejando espacios vacíos como si fueran dientes faltantes. Mi diploma universitario enmarcado, del pasillo. Las herramientas eléctricas del garaje. Del armario de nuestra habitación, tomé mis trajes, camisas de vestir, y zapatos. Atrás quedaron 3 años de fotografías sobre nuestra mesita de noche. Los cojines decorativos que a ella le encantaban. Su colección de velas perfumadas, que a mí siempre me había parecido abrumadora. El álbum de bodas estaba en la estantería de nuestro dormitorio. Lo recogí, pasé un par de páginas en las que nos veíamos felices y llenos de esperanza, y luego lo volví a dejar en su lugar. Ella podía quedarse con los recuerdos. Yo, estaba más interesado en el futuro. A las 4 de la tarde, la casa se veía completamente diferente. No vacía, sino hueca, como un escenario de teatro al que le falta la mitad de la utilería. Me quedé de pie en la sala de estar, mirando los espacios vacíos donde habían estado mis muebles. Las paredes tenían rectángulos más claros, justo donde habían colgado mis cuadros enmarcados. Sus artículos decorativos parecían escasos y puestos al azar, sin mis cosas para equilibrarlos. Mi hermano cargó la última caja en su camioneta. ¿A dónde vas a llevar todo esto? ¿A la unidad de almacenamiento por ahora? Voy a conducir a la casa de mi primo, en Carolina del Norte, esta noche. Tiene una casa de huéspedes que puedo usar, mientras decido cuál será mi próximo paso. Eso está a 8 horas de distancia. ¡Qué bien! Lo suficientemente lejos, como para no sentir la tentación de volver, y tratar de arreglar algo que ya no tiene arreglo. Hice un último recorrido, comprobando que no se me hubiera olvidado nada importante.
En la cocina, le dejé una carpeta sobre la encimera, con toda la información de las cuentas de los servicios públicos, números de contacto, y fechas de vencimiento. Una guía completa, para mantener el hogar del que ella nunca se había molestado en aprender. No estaba siendo cruel. Estaba siendo práctico. Ella quería ser independiente de nuestro matrimonio, pero necesitaría de todos estos detalles, para ser realmente independiente. El control remoto de la puerta del garaje se quedó en la encimera de la cocina, junto a la carpeta. Las llaves de la casa, en el llavero que solía sostener las llaves de nuestros 2 coches. La placa con mi nombre del buzón se fue directo a mi bolsillo. Cargué mis maletas en el coche y encendí el motor. La casa se veía más pequeña por mi espejo retrovisor, como si, poco a poco, ya se estuviera desvaneciendo en el pasado. Mi teléfono había estado vibrando todo el día, con llamadas de números desconocidos. Había dejado de revisarlas hacía horas. Mientras me incorporaba a la autopista interestatal rumbo al sur, sentí algo que no había experimentado en meses. Alivio. No el tipo de alivio que sientes al terminar una discusión, sino ese alivio más profundo, el que surge cuando, finalmente, dejas de intentar arreglar algo que nunca iba a funcionar. El GPS decía que faltaban 7 horas y 43 minutos para mi destino. Tenía el tanque de gasolina lleno, el maletero repleto de todo lo que me importaba, y absolutamente ninguna intención de mirar atrás. Ella había querido saber qué se sentía cuando las amigas eran más importantes que el matrimonio. Estaba a punto de recibir, de mi parte, una educación muy costosa. Antes de salir de la ciudad, tenía una última tarea que completar. Me detuve en una gasolinera, a unas 10 millas de la casa, y compré una tarjeta de felicitación sencilla, de su limitada selección. Nada sentimental ni dramático, solo una simple tarjeta blanca con la frase "Gracias" impresa en la parte frontal. Perfecta para lo que tenía en mente. Me senté en mi coche, y escribí cuidadosamente con tinta negra. Dijiste que la noche de chicas es sagrada, y que el matrimonio es solo papel. Dijiste que tus amigas estarán aquí cuando yo me haya ido, y que el matrimonio no significa nada para ti. Tenías razón en una cosa. Me he ido. Para cuando leas esto, yo ya estaré muy lejos. Qué suerte que tienes a tus amigas, para que te ayuden con el alquiler y con todos tus gastos. Ahora, las compañías de servicios públicos se pondrán en contacto contigo, para transferir las cuentas a tu nombre. Toda la información que necesitas está en la carpeta sobre la encimera de la cocina. Querías vivir como si estuvieras soltera. Ahora puedes hacerlo. No intentes contactarme. Esto no es una negociación, ni un llamado de atención. Esto soy yo, tomándote la palabra, y dándote exactamente lo que dijiste que querías. Disfruta de tus sagradas noches de chicas. Lo leí 2 veces, asegurándome de que el tono fuera objetivo, en lugar de enojado. 0 insultos, nada de manipulación emocional, ninguna amenaza, solo una explicación clara de causa y efecto. Conduje de regreso a la casa, por última vez. Su coche todavía no estaba en la entrada, lo que significaba que, probablemente, estaba desayunando en algún lado, curándose la resaca, y riéndose con esas sagradas amigas, sobre cualquier drama que hubiera ocurrido la noche anterior. Entré por la puerta principal, e inmediatamente noté lo diferente que se veía, y se sentía todo. La falta de muebles creaba un eco, que antes no estaba allí. Las pertenencias de ella que quedaban, se veían dispersas y temporales, como si alguien hubiera empezado a mudarse, pero se hubiera rendido a mitad de camino. En nuestra habitación, coloqué la tarjeta encima de la cómoda, justo donde la vería de inmediato. La misma cómoda que solía sostener nuestros 2 joyeros, nuestros 2 relojes, y nuestros artículos personales. Ahora, solo sostenía las cosas de ella, y se veían tan solitarias, ahí puestas por su cuenta. Di un último vistazo a la habitación, el lugar donde habíamos dormido juntos durante 3 años. La cama se veía demasiado grande, para una sola persona. El espacio vacío donde solía estar mi mesita de noche, creaba un hueco incómodo. Incluso sus cojines decorativos parecían fuera de lugar, sin el equilibrio de mi ropa de cama más práctica. El baño principal contaba la misma historia. Su maquillaje y sus productos para el cuidado de la piel, cubrían la mayor parte del espacio de la encimera,
pero la ausencia de mi cepillo de dientes, mi navaja de afeitar, y mi colonia, dejaba huecos evidentes. El botiquín ahora solo contenía sus recetas, y sus suplementos médicos. Volví a caminar por la casa, no sintiéndome sentimental, solo observador. La sala de estar se veía desequilibrada sin mis muebles. La cocina parecía demasiado silenciosa, sin el zumbido de los electrodomésticos, que ya no eran mi responsabilidad de mantener. La oficina de la casa estaba completamente vacía, a excepción de una lámpara de escritorio que había olvidado empacar. Este, ya no era el hogar de una pareja casada. Era el apartamento de una mujer soltera, que había estado viviendo con un compañero de cuarto, al que nunca apreció, hasta el día en que él se mudó. Dejé la llave de mi casa en la encimera de la cocina, junto a la carpeta de los servicios públicos, y salí por la puerta principal por última vez. No la cerré de un portazo, ni hice una pausa dramática en el umbral. Simplemente la cerré, como lo haría con cualquier otra puerta, y me alejé. El viaje en coche a Carolina del Norte me dio 8 horas para pensar, pero no sobre si estaba tomando la decisión correcta. Esa pregunta había sido respondida, en el mismo instante en que ella me dijo que el matrimonio era solo papel. En lugar de eso, pensé en lo que vendría después. Mi primo me había ofrecido su casa de huéspedes indefinidamente, mientras yo decidía mi próximo paso. Era un lugar pequeño, pero tenía todo lo que necesitaba: dormitorio, cocina, espacio de oficina, y lo más importante, paz y tranquilidad. Nadie allí me diría que nuestra relación no tenía sentido, mientras se arreglaba para ir a pasar tiempo con otras personas. Alrededor de la hora número 5 del viaje, mi teléfono empezó a vibrar de nuevo, con llamadas de números desconocidos. Yo había apagado las notificaciones, pero podía ver la pantalla iluminándose cada pocos minutos. Una parte de mí sentía curiosidad por el tipo de pánico que se estaba desatando en casa, pero no la suficiente curiosidad como para escuchar de verdad. Ella había dejado muy claro que sus amigas eran su prioridad, y que yo era prescindible. Bueno, ahora tenía toda la atención de esas amigas, sin la distracción de un esposo, que lo único que esperaba era respeto y consideración básicos. Me detuve a cenar en un restaurante de carretera, en la zona rural de Virginia. El tipo de lugar con pisos a cuadros, menús escritos a mano, y un café que podría despertar a los muertos. Una pareja mayor estaba sentada en la cabina frente a mí, compartiendo un trozo de pastel y hablando en voz baja sobre la próxima visita de sus nietos. Así era como yo pensaba que se veía el matrimonio. 2 personas que se elegían cada día, que se convertían en una prioridad mutua, y que construían algo juntos, en lugar de simplemente existir en el mismo espacio, mientras perseguían vidas separadas. Tal vez algún día encontraría eso, con otra persona. Tal vez no. Pero, definitivamente, no iba a encontrarlo con alguien que pensaba que el compromiso era opcional, y que el respeto era negociable. Pagué mi cuenta, y volví a la carretera. 3 horas más para mi nueva vida. Para cuando entré en el camino de entrada de la casa de mi primo, era casi medianoche. Él había dejado la casa de huéspedes sin llave, con una nota dándome la bienvenida, y diciéndome que me sintiera como en casa. El lugar era pequeño pero estaba limpio, amueblado con lo básico, y era completamente silencioso. Desempaqué mis maletas, e instalé mi portátil en la mesa de la cocina. Mañana, empezaría a buscar oportunidades de trabajo en la zona. Tal vez empezar de cero por completo, en un lugar donde nadie me conociera como la mitad de una pareja que no funcionó. Por primera vez en meses, me fui a dormir sin preguntarme a qué hora llegaría ella a casa, o si se molestaría en darme las buenas noches. Simplemente me fui a dormir. Y dormí mejor de lo que lo había hecho en años. Yo no presencié lo que pasó cuando ella llegó a casa, pero luego obtuve la historia completa de boca de mi vecino, el que vivía cruzando la calle. Aparentemente, fue todo un espectáculo. Ella apareció alrededor de las 11 de la mañana, de ese jueves, 3 horas después de que yo cruzara la frontera del estado de Carolina del Norte. Según lo que escuché, llevaba el mismo vestido negro de la noche anterior, cargando sus tacones en una mano, y entrecerrando los ojos ante la luz del sol, como alguien con una resaca tremenda. La primera señal de que algo andaba mal, probablemente la golpeó cuando no pudo encontrar la llave de su casa. La había dejado adentro la noche anterior, esperando que yo estuviera allí para dejarla entrar, como siempre.
Tuvo que usar la llave de repuesto, la que guardábamos escondida bajo una piedra falsa, junto a los escalones de la entrada. Luego, entró a la casa. Mi vecino dijo que los gritos empezaron, unos 30 segundos después. Nada de llantos, ni de estar gritando mi nombre. Eran gritos reales. El tipo de grito que escuchas, cuando alguien descubre que su casa ha sido robada, lo que en cierto modo había pasado, cortesía mía, de manera legal y absoluta. Corrió de habitación en habitación, y puedo imaginarme, exactamente, lo que vio. La sala de estar con marcas rectangulares en la alfombra, justo donde solían estar mis muebles. El centro de entretenimiento desaparecido, dejando cables sueltos colgando de la pared. La mitad de los libros desaparecidos de los estantes, creando espacios vacíos, como si fueran dientes rotos. El dormitorio debió haber sido peor. Mi lado del armario, completamente vacío. Mi cómoda desaparecida, dejando un espacio incómodo, y enchufes de pared sin nada conectado a ellos. La encimera del baño, con huecos evidentes, donde mis cosas solían estar. Pero el verdadero momento de la verdad, fue cuando encontró mi nota sobre la cómoda. Según lo que pude reconstruir después, ella la leyó 3 veces, antes de que la realidad se asimilara en su cabeza. Luego agarró su teléfono, y empezó a llamarme. Cuando recibió el mensaje de que mi número ya no estaba en servicio, intentó enviar mensajes de texto. Los mensajes fallaban, y no se entregaban. Corrió a su portátil, e intentó enviarme mensajes por las redes sociales. Bloqueada en todo. Los correos electrónicos rebotaban como no entregables, porque yo ya había cambiado mi dirección, y configurado los filtros de bloqueo. Ahí fue cuando el verdadero pánico se apoderó de ella. Primero llamó a mi hermano. Él dejó que el teléfono sonara, hasta que saltó al buzón de voz. Ella probó mi número de trabajo, pero yo ya había llamado, y me había tomado una licencia familiar de emergencia. Intentó con mis padres, quienes le dijeron amablemente, que apoyaban mi decisión, y que no compartirían mi información de contacto. Para la tarde, ella estaba llamando a todos nuestros conocidos mutuos, intentando encontrar a alguien que pudiera comunicarse conmigo. Nadie podía, porque yo había sido muy meticuloso al cortar, absolutamente, todas las conexiones posibles. Las compañías de servicios públicos empezaron a llamarla ese mismo día. Aparentemente, su puntaje de crédito no era lo suficientemente bueno, como para calificar para la cuenta de electricidad sin dejar un depósito previo. Lo mismo ocurrió con la compañía de gas. El proveedor de Internet quería el pago de 2 meses por adelantado, porque ella no tenía un historial de pagos previo con ellos. Abrió la carpeta que yo le había dejado en la encimera de la cocina, y encontró cada número de cuenta, cada número de teléfono de atención al cliente, y cada pedazo de información que ella necesitaría, para mantener la casa en funcionamiento. Información que ella nunca se había molestado en aprender, en 3 años de matrimonio, porque yo me había encargado de todo. El pago de la hipoteca vencía en 6 días. El seguro del coche estaba a punto de renovarse. La factura del agua estaba atrasada, porque ella nunca había sabido cuándo llegaban las facturas, ni cuánto costaban. Sus sagradas amigas se acercaron esa misma noche, para una sesión de apoyo de emergencia. Me enteré de esto, porque una de ellas publicó fotos en Instagram. Habían llevado vino y comida para llevar, pensando que esto era solo otro drama de pareja, uno que pasaría en unos pocos días. Pero, mientras se sentaban en esa sala de estar, que ahora parecía una tienda de muebles después de una venta de liquidación, la realidad empezó a instalarse en el ambiente. Esto no era una pelea, o una separación temporal. Esto era un desmantelamiento total. Ella les mostró mi nota, probablemente esperando simpatía, y algo de indignación en su favor. En lugar de eso, según lo que me llegó a través de amigos mutuos, hubo un silencio incómodo en la habitación, porque todas ellas recordaban perfectamente lo que ella había dicho la noche anterior, sobre que el matrimonio era un papel sin sentido. Aparentemente, una de ellas le preguntó si había intentado llamarme, para pedirme disculpas. Ella tuvo que explicar que disculparse no era una opción, porque yo me había vuelto completamente inalcanzable. Otra amiga sugirió la terapia de pareja. Ella tuvo que admitir que eso es un poco difícil de hacer, cuando la otra mitad de la pareja se ha mudado a otro estado, sin dejar una dirección de reenvío para el correo. Las amigas se quedaron hasta cerca de la medianoche,
pero solo había un límite en la cantidad de vino y de apoyo emocional que podían brindar antes de que tuvieran que volver a sus propias vidas, a sus propios hogares y a sus propias responsabilidades reales. Ella se quedó sola, en una casa que se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa y demasiado cara para que una sola persona la pudiera mantener. La mañana siguiente trajo consigo más golpes de realidad. El banco llamó para confirmar que, en efecto, las cuentas conjuntas se habían cerrado legalmente, y que no podían revertir la transacción sin el consentimiento del otro titular de la cuenta, el cual no tenían, porque el otro titular era yo, y yo me había ido. Ella intentó contratar a un investigador privado para encontrarme. Él tomó su dinero, y regresó 3 días después, sin absolutamente nada. Resulta que es bastante fácil desaparecer, cuando lo planeas con cuidado, y no dejas un rastro digital para que la gente lo pueda seguir. Para el final de la semana, ya había recibido cartas oficiales de cada compañía de servicios públicos, explicándole que los servicios serían desconectados si ella no establecía nuevas cuentas a su nombre, con los depósitos correspondientes. Las cantidades de dinero eran asombrosas. Aparentemente, cuando no tienes historial de crédito con las compañías de servicios públicos, ellos quieren mucho dinero por adelantado. Sus publicaciones de Instagram de ese periodo cuentan toda la historia. Pasaron de ser fotos de fiestas con sus amigas, a mensajes cada vez más desesperados, sobre atravesar un momento difícil y aprender quiénes son tus verdaderos amigos cuando la vida se pone dura. Porque aquí está el detalle sobre esas sagradas amigas, que ella valoraba más que a nuestro matrimonio. Ellas tenían sus propias hipotecas, sus propias facturas, y sus propias familias de las que preocuparse. Ellas no podían ayudarle a descubrir cómo mantener un hogar que ella nunca se había molestado en comprender. No podían explicarle por qué la presión del agua era baja, o cómo reiniciar el disyuntor cuando se disparaba. No podían ayudarla a entender la diferencia entre el pago de la hipoteca y el depósito de impuestos a la propiedad, o por qué la recolección de basura se había detenido, cuando a ella se le olvidó sacar los contenedores durante 3 semanas seguidas. Y lo que es más importante, ellas no podían reemplazar la estabilidad financiera que ella había dado por sentada, cuando era otra persona quien se encargaba de todos los aspectos prácticos de la vida adulta. 2 semanas después de que me fui, ella se estaba enfrentando a una realidad para la que nunca se había preparado, ser completamente responsable de sí misma, en una casa que no podía permitirse mantener, basándose únicamente en su salario. Y yo estaba a 800 millas de distancia, durmiendo profundamente cada noche, sin preguntarme a qué hora llegaría a casa, o si, al menos, se acordaría de cerrar las puertas con llave detrás de ella. 6 semanas después, yo estaba sentado en el porche de la casa de huéspedes de mi primo, tomando café y revisando ofertas de trabajo en mi portátil. La mañana era muy tranquila, a excepción del canto de los pájaros y el sonido distante de una cortadora de césped. Nada de drama, nada de tensión, nada de preguntarme de qué humor estaría alguien cuando llegara a casa. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero con mi antiguo código de área. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Soy David, dijo la voz de un hombre. Soy amigo de la familia de tu esposa. Ella me pidió que te llamara. Puede contratar a un abogado, si quiere comunicarse conmigo. Mira, ella solo quiere hablar. Se ha dado cuenta de que cometió algunos errores, y quiere arreglar las cosas. Me reí, no porque fuera divertido, sino porque era predecible. Dile que recibí su mensaje fuerte y claro, hace 6 semanas. El matrimonio es solo papel. ¿Lo recuerdas? Bueno, los papeles del divorcio serán igual de insignificantes. Vamos, hombre. ¿No crees que estás siendo un poco extremo? Extremo habría sido seguir casado, con alguien que me dijo que sus amigas eran más importantes que nuestra relación. Esto que hago, es simplemente lógico. Colgué la llamada, y bloqueé el número. 2 semanas después, ella intentó un enfoque diferente. Mi hermano me llamó, y me dijo que ella lo había contactado, porque quería quedar para tomar un café, y poder explicarle su versión de la historia. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Que no estás interesado en su versión de la historia. Que ella tuvo 3 años para demostrarte lo que pensaba de su matrimonio. Mensaje recibido. Buena respuesta. Los papeles de divorcio se presentaron, 3 meses después de que me fui.
sin oposición, sin peleas por los bienes, sin batallas legales interminables. Ella se quedó con la casa que no podía pagar, y yo me quedé con mi libertad, y con mi autoestima intacta. Me enteré a través de amigos en común, que ella tuvo que volver a mudarse con sus padres, después de 4 meses de intentar mantener la hipoteca por su cuenta. Las sagradas amigas, eventualmente, se habían cansado del constante drama financiero, y de las interminables sesiones de apoyo emocional. Aparentemente, cuando tu círculo social se da cuenta de que destruiste un buen matrimonio, porque pensabas que la amistad era más importante que el compromiso, algunos de ellos empiezan a cuestionar tu juicio en otras cosas también. Conseguí un trabajo en una empresa de construcción en Charlotte, gestionando proyectos comerciales. Mejor sueldo que en mi antiguo trabajo, y estaba trabajando con personas que entendían el valor de la fiabilidad, y de cumplir con los compromisos. 6 meses después de haberme ido, recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección. Era de ella, escrita a mano en un papel de papelería muy bonito, probablemente, algo que compró específicamente para esta carta de disculpas, con la que ella pensaba que arreglaría todo. Leí el primer párrafo, en el que explicaba cuánto lo sentía, y cuánto había aprendido sobre sí misma. Luego la tiré a la basura, sin siquiera terminar de leerla. Algunas lecciones son muy caras, y algunos errores no tienen segundas oportunidades. Ella había tenido todas las oportunidades para tratar a nuestro matrimonio como si importara, y, sin embargo, había elegido hacer lo contrario, cada una de las veces. Lo último que supe, fue que estaba saliendo con alguien nuevo, un chico que había conocido a través de esas mismas amigas, las que ella había priorizado por encima de nuestro matrimonio. Según lo que se filtró hasta mis oídos, ella se estaba esforzando mucho para demostrar que había cambiado, y que había aprendido de sus errores. Tal vez lo hizo. Tal vez lo estaba tratando mucho mejor de lo que me trató a mí. Bien por ella, y bien por él si eso es cierto. Pero ese, ya no era un problema que yo tuviera que resolver. Yo estaba construyendo una vida en la que no tenía que competir por respeto y consideración básicos, una vida en la que llegar a casa era algo pacífico en lugar de estresante, donde mis prioridades se alineaban con las de las personas con las que elegía pasar mi tiempo. Algunas personas piensan que el matrimonio es solo papel. Para ellos, los papeles del divorcio funcionan igual de bien. La gran diferencia está en saber cuál de los dos papeles te mereces, y en tener la columna vertebral necesaria para actuar en consecuencia. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.